Hace más de 200 años tuvo lugar un suceso que supuso un cambio de era en la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. En las vísperas de este suceso, el rey Luis XVI escuchó el quilombo que hacía el pobrerío en las calles y le preguntó a uno de sus sirvientes: «¿Es una revuelta?», y le contestaron: «No, majestad, es una revolución». ¿Cuáles fueron las consecuencias de este suceso para el resto del mundo? Bueno, hagamos un poco de historia. Durante el siglo XVIII en Francia ya se habían producido muchas revueltas debido al hambre, pues la pobre gente estaba crocante de seca monetariamente hablando. Así, en vísperas de la revolución, gran parte del pueblo solo vivía de la caridad del Estado, y a los responsables de todo esto, lo cierto es que les importaba muy poco la población en general. La corona francesa enfrentaba una fea crisis financiera, pero convengamos que un poco les pasó por metiches, que tenían que andar haciendo al otro lado del océano apoyando a los norteamericanos en su guerra de la independencia. Ante esta crisis que amenazaba con explotarle en la cara al rey, el muchacho buscó la complicidad de sus esbirros que formaban parte de los otros poderes del Estado. Como siempre, el omnipresente clero católico y la siempre acomodada nobleza. Pero también, como para dar la impresión de ser un buen gobernante, hizo llamar a los representantes del pueblo, aunque convengamos, a nadie le importaba su opinión. Sin embargo, esta vez los ánimos estaban muy calientes y las cosas se pondrían feas. Así, empujados por el hambre, el pueblo puso las cartas sobre la mesa y enfrentó los poderes del Estado, sin importarle un comino la influencia de la iglesia y de los nobles. Y en cuanto al rey, les recordaron que ya nadie se comía el cuento ese de que gobernaba por disposición de Dios. Fue como si el pueblo les dijera: ni que Dios ni que nada. Entonces el desmadre comenzó en la primavera de 1789 y el pueblo decidió salir a repartir hostias, dijeran mis amigos españoles. O sea, que arda Troya. Bueno, en este caso, París. Sin embargo, como que se les fue un poquín la mano a los muchachos, pues el campesinado salió como loco a saquear castillos y mansiones, lo que desembocó en una revuelta popular. Entonces se estableció el primer cambio que marcaría esta revolución, pues a fin de mantener el orden público, la burguesía formó una asamblea para dirigir los asuntos del pueblo, y esta asamblea decretó que ya nadie tenía títulos de nobleza, y se empezaron a expropiar los terrenos de los feudos, derribando en tan solo unos días los pilares del antiguo régimen. En la práctica supuso la mejora de la situación de muchas personas, pues se redistribuyó el poder político y la propiedad privada. Esto logró que las tierras y las riquezas pronto estuvieran repartidas entre muchos más titulares que antes. Así, luego de la revolución, se convirtió a Francia en el estado europeo con más cantidad de pequeños propietarios. El siguiente paso en la era revolucionaria fue elaborar la Declaración de los Derechos del Hombre, en la que se destacaban los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, entre otras cosas. Además, dentro de esta declaración había dos artículos que molestaron mucho a grupos poderosos. Cuando se los diga los artículos, seguro adivinarán quiénes estuvieron enojados. Estos eran los artículos 10 y 11, donde se reconocían los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión. Sin embargo, este cambio consiguió la igualdad ante la justicia, la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia de un abogado en los tribunales y el derecho de habeas corpus. También ahora el ejército lo integraban ciudadanos reclutados para defender a la nación y no ya los intereses de los reyes.
Sin embargo, volviendo a los artículos que molestaron a la gente, imagínense la guerra que se desató entre la Iglesia y la Revolución. La Iglesia inmediatamente atacó condenando la declaración de la Asamblea, pero la Asamblea no se quedaría lamiéndose las heridas, inmediatamente contraatacó, y los diputados propusieron quitarle todos los bienes de la Iglesia y pasarlos al Estado. Era como si le dijeran a la Iglesia: ah sí, ¿ustedes no apoyan la revolución? Bueno, cómanse esta. Entonces, la proposición se convirtió en una ley, por la que el Estado se frotó las manos y desplumó de sus bienes a la Iglesia. Y a los sacerdotes que seguían leales a Roma se convirtieron en enemigos del Estado, algunos de ellos muriendo en la guillotina. Este rompimiento con la Iglesia Católica supuso dos cambios profundos. En primer lugar, se eliminó la obligación de dar diezmos, que era una parte de la cosecha que se destinaba como tributo a la Iglesia y a la corona. Y luego se eliminó también el favoritismo de los hijos mayores a la hora de repartir la herencia de las propiedades, algo derivado de la ley de Moisés. Pero no solo la Iglesia se enojaría por la revolución, pues cuando los revolucionarios vieron que las otras monarquías de Europa no estaban muy contentas con este estallido, se les ocurrió salir a repartir madrazos por todo el viejo continente. La guerra se extendió por toda Europa y continuó hasta 1799, acabando con la vida de 500.000 franceses. Los revolucionarios se creyeron en la obligación de liberar a otros pueblos que aún se hallaban sometidos a monarquías tiránicas. Pero lamentablemente a menudo los mismos libertadores terminaban siendo peores que los otros tiranos. Y esto es justamente lo que les pasó a los angelitos republicanos, pues en agosto y septiembre de 1792 la Revolución Francesa se radicalizó. El rey, que para aquel entonces no era más que un adorno, se las olió feas e intentó huir de Francia. Esto enojó a los revolucionarios y decidieron deponerlo, enjuiciarlo ridículamente y condenarlo a muerte. Y así, bajo la sangre derramada y el filo de la guillotina, se instauró la República Francesa. Allí literalmente rodaron cabezas, primero la del rey y 10 meses después la de la reina, quienes fueron ejecutados en la guillotina. Así, la revolución de un plumazo eliminó los privilegios de casta imperantes desde la Edad Media, con la ejecución del máximo exponente de esta estructura feudal que era el rey. Desde allí en más desaparecieron los derechos arbitrarios. Pero la guerra desestabilizaba a esta joven y naciente república, y el gobierno central cometió un error garrafal, pues, como si de una dictadura se tratara, puso el poder absoluto en manos de lo que ellos llamaron absurdamente el Comité de Salvación Pública, y le dieron la autoridad al nefasto Robespierre. Quien fue un personaje oscuro y tétrico. Este estableció un gobierno de terror donde a diario se escupía sobre los derechos que con tanto orgullo habían establecido durante la revolución. Sí, otra vez el ser humano y sus contradicciones. Durante ese periodo, la justicia la dictaba la guillotina. Bajo esta dictadura se sometió a la religión católica, se obligó a los sacerdotes a dejar el celibato y a casarse o, en su defecto, a morir en la guillotina. Así, el catolicismo fue sustituido por el culto a la razón, a la que se llegó a considerar como una diosa, la madre de la patria. Más adelante se reemplazó este culto con la religión deísta que impuso el sanguinario Robespierre, quien fue eliminando a sus oponentes o a quienes él en su estupidez consideraba enemigos. Pero, como les pasa a todo dictador sangriento, terminó como debía terminar, pues con el tiempo su sed de sangre le costó la propia vida. El 28 de julio de 1794 fue arrastrado hasta la guillotina mientras gritaba por la justicia que él mismo le había negado a otros.
Para no repetir este error, los políticos que sobrevivieron, queriendo evitar una dictadura unipersonal, encomendaron el poder a un directorio de 5 miembros. Pero al reanudar la guerra y empeorar la situación económica, las circunstancias favorecieron el que se delegase el poder en manos de una sola persona. Y así como murió la República Romana en manos de Julio César y nació el Imperio, así en Francia apareció Napoleón Bonaparte, lo cual dio paso a otra dictadura. Podríamos decir mucho más sobre la Revolución Francesa, pero lo resumiremos con sus efectos en el país y en todo el mundo, pues este estallido diseminó ideas que más tarde fructificaron en forma de democracias y algunas dictaduras. También mostró lo que puede ocurrir cuando los poderes políticos se levantan en contra de la religión oficial. No en vano, la historia marca el ciclo revolucionario como la división entre la edad moderna y la contemporánea, como la división entre el absolutismo y la igualdad. Así, la Revolución Francesa, con sus muchas luces y no pocas sombras, fue un suceso fundamental para la sociedad moderna. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like. Si no, no le des, no importa. Comenta, comparte, suscríbete. Será hasta la próxima y gracias por estar allí.